Pues la primera pregunta que le quería hacer es que si puede darme una definición de la profesión. Definición de un LQI. ¿En cuanto a qué? Porque tiene su perfil de egreso, de ingreso. Más que nada del de egreso. ¿Cómo sale un ingeniero? Bueno, digamos, se Dios tiene mucho la leyenda por aquí de que el LQI es muy egocentrista. O sea, trabaja mucho en equipo, pero en su esencia como que le gusta más el trabajo por sí solo, ¿no? Y tiene mucho campo laboral en la industria. Como te comentaba ahorita, por ejemplo, en Espumas de Monterrey o en empresas en las que se crean, se producen cosas, pues el LQI ahí es como se inserta, por así decirlo. Y bueno, pues salen muy bien preparados. En realidad, la carrera de LQI es la única licenciatura en química industrial en toda América Latina que está certificada por la Royal Society of Chemistry, y es un organismo londinense que solamente nos ha dado la acreditación internacional a nosotros. Ni siquiera en la UNAM existe, entonces está muy bien certificada, tiene muy buenos estándares de calidad, y pues hasta ahorita los empleadores nunca se han quejado de nosotros. Bueno, ¿cuáles son los conocimientos básicos que ahora sí se estudian o que se tienen que tener? Sí, definitivamente química. O sea, te vas a casar con química, con estrimetría, con cálculos matemáticos, físicos, vas a vivir en los laboratorios, todo lo que tenga que ver con números como tal. Se trabaja también en el área de las humanidades o de las letras como tal, el español, el inglés. Es muy necesario, por ejemplo, para graduarte, porque en el EQI es necesario que hagas una tesis, ¿no? Y la mayoría de las tesis están en repositorios, y la mayoría de los repositorios están en inglés. O sea, se necesita mucho de eso, ¿no? Porque hay patentes y es una constante investigación. En el perfil del EQI está el gusto por la investigación, el estar, ¿no? Se trabaja mucho en proyectos ambientales, en proyectos con empresas, incluso hay te voy a mostrar, una materia que se llama liderazgo y emprendimiento, donde los LQI no crean empresas como en otras carreras de parte, por ejemplo, sino que tienen que crear productos para vender. O sea, es una dinámica de una materia nada más. Pero ahí se demuestra que el LQI está apto para crear cosas, ¿no? Entonces han hecho como cosméticos, lo pueden ver. O sea, no existe, o sea, existe la marca, vaya, no existe que esté registrada ni patentada como tal, pero lo hacen estudiantes. O sea, son cremitas y funcionan, o sea, no es como que te vas a quemar. O sea, para eso está el docente, ¿no? Para revisar que las cosas salgan bien, labiales, este tipo de cositas. Entonces, son actividades que están dentro del plan de estudios del LQI, pero en sí su esencia es más industrial, es más de producción, ¿no? En la ayuda de la producción. Y así. Bueno, ahora la siguiente, ¿cuánto se tarda más o menos en conseguir un empleo al principio? Pues están literalmente obligados antes de su área libre profesional a realizar prácticas profesionales. Entonces, de 10 personas que hacen prácticas profesionales dentro de una empresa, al menos 7 se quedan, ya como analistas o en términos de pasantes, porque el título y la cédula llegan un año y medio después. Entonces, en sí no hay una tasa de desempleo hasta ahorita muy alta, ese caso del 3-4%. Entonces, no creo que tarde tanto. Y luego en este mercado laboral, pues, allá me les digo, pero ¿cuáles son las áreas de la industria? Pues estamos en una sociedad completamente industrial. Monterrey está lleno de empresas por todos lados, ¿no? Entre mexicanas o internacionales. Entonces, el LQI, como ya te había comentado antes, tiene estos conocimientos químicos, pero también tiene los conocimientos geométricos que te dicen lo que hace falta para producir tal cosa. Entonces, en las empresas, por ejemplo, existe mucho esta distinción en que es que porque un LQI y un ingeniero químico, entonces ¿qué hace? O un ingeniero industrial, que también está en la industria, pues entonces ¿qué hace? O sea, ¿qué termino haciendo yo? ¿No? Como LQI. Bueno, en realidad, estás dentro de la industria o conoces la industria por su esencia en producción. Un IA, por ejemplo, un ingeniero administrador, él se encarga de la administración y las finanzas de esta producción, ¿no? Un IQ crea como tal las mezclas necesarias químicas, pero el LQI es quien lo proyecta o es quien lo lleva a cabo, quien está, digamos, en términos a cargo de la obra, ¿no? Por así decirlo, como si fuera una construcción arquitectónica o algo por el estilo, pues el LQI está ahí de que ¿por qué no me sube el volumen de esta situación? ¿Por qué no puedo producir tanto en tanto tiempo? O cosas por el estilo, ¿no? Su esencia sí tiene su oficina y toda la onda, o sea, a lo mejor sí tiene su vida Godín, pero también están mucho en la práctica. De hecho, desde que tú entras, el primer semestre nada más,
tienes un semestre teórico, pero desde segundo hasta décimo tu vida es en el laboratorio. La mayoría de tus materias son teórica-prácticas, entonces tienes horas teóricas y horas prácticas. Entonces tú puedes estar en un salón un lunes de 8 a 9 de la mañana, pero un jueves estás de 4 o 5 de la tarde en un laboratorio. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Entonces es una carga completamente práctica, casi podría apostar. Ok, y luego, ¿ahorita en qué área usted trabaja actualmente? Bueno, yo soy la encargada, digamos que de la administración o una parte de la administración de la jefatura del LQI. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los estudiantes se quieren de intercambio, cuando los estudiantes tienen dudas con los horarios, cuando los estudiantes no saben qué maestros están dando clases, cuando tienen una situación, una problemática que tiene que ver con la carrera, quieren información sobre el servicio social, información sobre las prácticas, ¿sabes qué? Quiero meter esta materia, quiero acomodar. Es con nosotras, o sea, no soy yo la encargada de este departamento, es otra maestra, la maestra Hilda, yo soy su auxiliar, por así decirlo. Entonces ambas creamos los horarios, entramos al sistema, creamos los grupos, todo eso por el estudio. Entonces digamos que el cubículo es de atención al estudiante, atención al directivo. Y luego, pues, el espacio físico que tiene es este, me imagino. Ajá, sí, pero cabe rescatar que yo todo lo que sé de un LQI es porque ya tengo un año trabajando aquí, pero yo no soy LQI, yo soy licenciada en educación. Yo sé que le inscríbanse. A ver, ¿cómo es el horario de aquí de trabajo y la ropa en la que tienes que venir? No, pues en sí no hay como que un código de vestimenta muy formal. Por ejemplo, cubro clases, tengo varias materias y como no cubro clases ando modo... No me importa. Pero en este caso, por ejemplo, Ciencias Químicas tiene varios edificios, ¿no? Este edificio se conoce como la Dona por su forma y la Dona está llena de laboratorios. Aquí no hay aulas teóricas, es todo laboratorio. Luego está la Media Luna, que son aulas, y luego está la H, Escuela de Biológicas, que es casi más de los ingenieros y son puras aulas, y atrás el CELAES, que son puros laboratorios. A lo que voy, al estar dentro del laboratorio, o por ejemplo aquí al ladito, como se dan cuenta, está Orgánica, Laboratorio Orgánica 2, no puedo traer, no sé, blusitas como que tirantes o algo por el estilo, o pantalones que estén como que abiertos o descosidos o así. Una por ética profesional, porque al final del día pues soy docente, pero también por el hecho de que están en los laboratorios. ¿Por qué? Porque como los estudiantes hacen las prácticas y están a cargo de sus maestros, por supuesto, a veces se corrió de más una sustancia, hay emergencias, ¿no? Y aquí está defectuoso. Salvaguardo, me ha tocado en lo que estoy aquí que de repente suena y de hecho a veces estaba como estaba sonó la alarma, no te asustas como de las sísmicas y pues ya hacemos todo lo que ya conocemos sobre la evacuación y tal, pero entonces por ende mi vestimenta no puede ser como que muy libre por el estilo, por el simple y sencillo hecho que una pared me separa del trabajo y que todo le dice ok. ¿Pero qué salario o el mínimo o el máximo se puede recibir un egresado? Bueno, eso sí no sé, porque nunca me ha tocado hablar, sí conozco el ecuista, pero nunca me ha tocado hablar con una entidad. Hasta ahorita, o sea, lo que yo he visto de estudiantes, por ejemplo, han venido estudiantes que quieren cartas de pasantes o que quieren, hay dos estudiantes, uno está en Brasil, dos egresados, perdón, uno está en Brasil, otro está en Chile, que se contactaron conmigo o con el departamento porque necesitaban los programas analíticos de ciertas materias de su plan de estudios, del 2006, 2005, porque están haciendo una estancia postdoctorante. Entonces necesitaban programas analíticos para fines de análisis e investigación. Entonces, a lo que voy es que, bueno, ellos empezaron por el 2005, 2006, ya en estas fechas, eso fue el año pasado, noviembre, para 2018, ya estaban haciendo una estancia postdoctorante. ¿Esto qué significa? Bueno, que ya pasaron por una licenciatura, ya pasaron por una maestría, ya pasaron por un doctorado y están en un postdoctorado. Entonces, esto no sale de la nada, es decir, no es como que no tengamos dinero y como que sus papás se los paguen, ¿no? Ya son personas completamente independientes. Así que no creo que sea muy poca paga, aparte de que estamos hablando que es una zona completamente industrial. Entonces, el EQUIS pues, se necesita, ¿no? ¿Por qué se necesita? Y ya, ahora sí, para terminar, ¿qué posibilidades de crecimiento se ofrecen aquí? ¿Qué posibilidades de Sí, la acabo de mencionar, ¿no? Los posgrados, las maestrías. Bueno, hay un posgrado, Ciencias Químicas tiene sus propios posgrados, hay en Química Ambiental, hay en Química de los Materiales, hay en Alimentos, hay en Negocios Internacionales, que eso es más por los IAS, Ingenieros Industriales Administradores, porque, o sea, no hay que olvidar que Ciencias Químicas, pero Ciencias Químicas tienen una oferta educativa de 5 programas científicos, ¿no? Entonces, CONACYT, por ejemplo, ofrece becas para personas que tienen, no sé, salen con
algún grado satisfactorio o sobresaliente en el EGEL, en el examen de ingreso, para que estudien posgrado, ¿no? Entonces en ciencias químicas, en el área de posgrados, pues hay oferta para los LQI, pero también nos ha tocado ver estudiantes que egresaron de otras universidades, de la Universidad Veracruzana, de la UNAM, así, en química industrial, a lo mejor no son LQI, sino son químicos industriales o algo por el estilo, que vienen a estudiar acá. Se ofrecen muchísimos congresos en actividades extracurriculares y congresos internacionales de ciencia y tecnología, por ejemplo, de industria. En septiembre es uno, por ejemplo, de 3, 4 y 5 de septiembre, creo que es el congreso. Entonces sí se le da mucho énfasis a la onda extracurricular como a la onda de cultura y valores, o sea, se lleva la formación general universitaria que llevamos todos en la universidad, con materias como competencia comunicativa en inglés, ambiente y sustentabilidad, liderazgo, emprendimiento, innovación, pero sí se alimenta mucho el hecho de que salgan, de que hagan cosas extra, ¿no? Que no se queden solamente con lo de aquí, y muchos estudiantes se han ido, o sea, se han ido de intercambio. De hecho, hace poco terminé una solicitud de intercambio de un joven, creo que ya se lo llevaron al archivo, pero el chico se fue a Alemania, por ejemplo, se fue el semestre pasado, entonces ya debe estar por regresar, porque depende mucho de la oferta que den en otro país. Pero el punto es que se les ofrece mucho que se vayan, ¿no? Se les da así como que la oportunidad de que se vayan. Algo que también es muy conocido aquí es que de todas las carreras de ciencias químicas, el EQI es de las más pesadas. ¿Por qué? Por esta onda teórica práctica, ¿no? El QFB, por ejemplo, se la vive, él sí, se la vive súper en laboratorios, pero experimentando muchísimo, no sé, con carnes, pieles, animales y demás. El EQI está entre la primera y esto lo hace cada vez más pesado. ¿Por qué? Porque los primeros semestres debes de dominar un pensamiento lógico abstracto y eso como que les cuesta mucho trabajo, porque los últimos semestres son como que los más pesados, ¿no? Entonces por eso entramos como que en estas actividades de conferencias, de congresos, de hay que ir, de salgan, de no sé, si en Ciudad de México por lo menos la oportunidad de que se puedan ir para allá y todo eso, ¿no? Entonces sí es una carrera muy buena, les digo, es la única reconocida internacionalmente por la Royal Society of Chemistry y pues creo que no soy LQI, pero en realidad estoy muy orgullosa de trabajar por los LQI. Yes. Gracias.